Aprendo en casa. Bienvenidos chicas y chicos de primero de secundaria. Continuamos con nuestra semana de repaso. El día de hoy vamos a repasar un tema que nos complicó muchísimo la vida. ¿Cuál? ¿La cancelación de las clases presenciales? ¿El paso de primaria a secundaria? ¿El cambio de voz de los chicos? ¿La primera menstruación? Bueno, Tocino, es cierto que en general el paso por la adolescencia puede ser algo complicado, pero recuerda que no estás solo ni sola durante este. Acude con alguien de tu confianza si estás viendo alguno de estos problemas. Conversarlo te ayudará muchísimo. Pero no me refería precisamente a ese tipo de problemas. Me refería al tema que abordamos la semana pasada. La planificación de un proyecto de ley. ¡Ah, sí! Recuerdo que ese tema fue todo un reto para ti. Sobre todo si tienes el compromiso de redactar leyes que busquen proteger y cuidar elementos tan importantes para el planeta como el agua. Sí, ¿te imaginas qué pasaría si nos quedamos sin agua? ¿Cómo se lavarían las manos los seres que tienen manos como ustedes? No podríamos combatir la enfermedad del COVID-19. Así es, pero finalmente todas y todos pudieron redactar sus proyectos de ley. Cierto, Tocino. Pero como no fue nada fácil, repasemos todo lo que aprendimos para así asegurarnos de que pase lo que pase, nosotros y nosotras estaremos listos para elaborar cualquier proyecto de ley para proteger los recursos del país. Claro, como buenos congresistas. ¡Congresistas del futuro! Vota por Tocino. Marca el Rodrigo. Vota por Tocino. Oye, no mezcles. La canción es Vota por Rodrigo. Marca el Tocino. Si quieres discutir, discutámoslo en el pleno. Quizás otro día, ¿de acuerdo, Tocino? Ahora toca nuestro repaso. ¿Listos para convertirse en congresistas del mañana? ¡Fabuloso! Vamos por nuestra videollamada. Y miren qué coincidencia, la mencioné y llegó. ¿Cómo está, profesora? Bienvenida. Hola, Rodrigo. Yanira me comentó que necesitabas un poco de ayuda con la actividad de hoy. Sí, en efecto, profesora. El problema es que el día de hoy necesito un poco de apoyo porque me toca elaborar nada más y nada menos que un proyecto de ley. ¿Se imagina? De solo decirlo como que asusta el nombre. No hay por qué asustarse. Van a ver que es más simple de lo que creen. Me imagino que ya tienen una idea de ley. Sí, la idea es que esta ley promueva el cuidado del agua. Perfecto. Si tienen un objetivo claro, eso es gran parte del trabajo. Lo demás son formas y estructuras que son fáciles de aprender. Para empezar, como algunos bien sabemos, el Congreso de la República es un lugar donde se formulan y debaten proyectos de ley. Y un proyecto de ley es un documento escrito que debe cumplir una serie de requisitos establecidos en la Constitución Política del Perú. ¡Wow! ¿Y son muchos estos requisitos? Los necesarios. Para elaborar un proyecto de ley tenemos que conocer y respetar algunos aspectos importantes relacionados con la redacción y presentación. Sí, redacción y presentación. La mejor forma de empezar es con un ejemplo. ¡Ajá! Ahí sí es donde estamos bien, porque tenemos un proyecto de ley bien distribuido y bien redactadito. Veamos, ¿qué tipo de texto encuentras en este ejemplo? ¿Qué partes de su estructura puedes identificar? ¿Cuál crees que es su propósito? ¿A qué ser o elemento de la naturaleza se está tratando de proteger? A los animalitos, por lo que veo. Así es. Es un proyecto de ley del Congreso de la República Real, en donde se está dando a conocer una iniciativa que promueve la protección de animales. Ah, claro. Y tiene bien sus capítulos, sus artículos, disposiciones y anexos. Empecemos por lo fundamental. Una ley es algo que concierne no a lo casero, sino a lo nacional. Una ley es un texto escrito y una decisión política. Una decisión política de los políticos nada más. O sea, nosotros los ciudadanos no tenemos nada que ver.
Al contrario, los ciudadanos tenemos todo que ver, porque la ley es un producto final de un proceso que tiene su origen en una demanda o necesidad social y en el que se interrelacionan funciones básicas, la política y la técnica, es decir, los conocimientos jurídicos y los conocimientos lingüísticos que ayudan a resolver problemas. Entonces, si nace de la sociedad, eso quiere decir que nosotros, los ciudadanos y ciudadanas, incluidos los que estudian desde casa, tienen el derecho de demandar esas leyes. El derecho y el deber, diría yo. Por eso la actividad que tienen que hacer las chicas y chicos en casa es importantísima. Nosotros como ciudadanos, ciudadanas, podemos ejercer nuestro derecho de iniciativa previsto desde la Constitución. ¿Y cuál es ese proceso que tiene que hacer el ciudadano para realizar su propio proyecto de ley? Toda propuesta de ley que presente el ciudadano debe contener una exposición de motivos donde se expresen, primero, sus fundamentos, segundo, la vigencia de la norma, es decir, desde cuándo se deben empezar a cumplir, y tercero, el análisis costo-beneficio de la futura ley, incluido cuando corresponda a su efecto en el medio ambiente. Además, este proyecto de ley estará dividido en títulos, capítulos, secciones y artículos. ¿Y cómo sé qué es lo que va en cada una de esas partes? Ya veremos eso, pero vamos paso a paso. Luego de redactar la propuesta de ley, esta debe ser verificada para ver si cumple con los requisitos formales. La oficina especializada de la Oficialía Mayor la recibe, la registra y dispone su publicación en el portal del Congreso. ¿Llega directamente hasta el Congreso? Sí, y dependiendo del asunto que toca la ley, esta será enviada a comisiones para estudiar y calificar la propuesta. Luego es debatida y si es aceptada, debe ser firmada por el presidente de la República para su promulgación, dentro de un plazo de 15 días hábiles. Y es él quien ordena su publicación en el diario oficial El Peruano. O sea que si las chicas y chicos hacen un muy buen trabajo, esas leyes que ellos propongan pueden hacerse realidad. Por supuesto que sí. Y lo que les recomiendo es no pensar solo en la idea quizás un poco soberbia de decir yo creé esta ley, sino pensar en el bien que le van a hacer al país al crear una herramienta para que el cuidado del agua ya no sea un problema grave en el Perú. Pensemos siempre en nuestro país, el Perú primero. Así es, Rodrigo. Nunca olvidemos que el propósito comunicativo de un proyecto de ley es resolver o mejorar una determinada situación o problema presentada en nuestra nación. Pero para poder redactar un proyecto de ley es muy importante saber qué tipo de texto es. Pues un texto legal. Mejor recordemos cuáles son los tipos de texto. Sí, claro, esto yo lo tengo bien claro. Los tipos de texto son los siguientes. Apunten, chicos. Descriptivo, narrativo, expositivo, argumentativo e instructivo. Ahora volvamos al ejemplo de proyecto de ley que presentamos. Fijémonos en los detalles y pregúntate, ¿cómo están organizadas las ideas o la información? Pues están escritos de manera bien precisa. No hay mucho palabreo, todo está ordenado en capítulos y artículos. ¿Te has dado cuenta de que la información presentada en el proyecto de ley se ha colocado de manera de indicaciones y órdenes? Es verdad, es muy precisa. Es como, esto es así y punto. O, si no cumples tal cosa sucede. Sí, por ejemplo, en el proyecto de ley que vemos indican claramente que se reconozca como animales en condición de seres sensibles a toda especie de animales, vertebrados domésticos y silvestres mantenidos en cautiverio. Asimismo, ordenan que se exceptúen de la presente ley las corridas de toros, peleas de gallos y además espectáculos de carácter cultural. Bueno, esa es una indicación bien precisa. Entonces, si se indica de esa manera, ¿será un texto descriptivo?
Pero el objetivo del texto no es describir a estos animales o la situación de las personas con respecto a ellas, sino más bien indicarles a las personas cómo debe ser su accionar al respecto. Es verdad. Entonces descartemos la opción del tipo de texto descriptivo. También podemos descartar otros tipos como el narrativo, porque no se está narrando o presentando hechos. Bueno, yo en mi servilleta en mi proyecto de ley en una servilleta, me puse a narrar una bella historia del agua que empezaba con un érase una vez en un nevado. Estaba bien bonito. Me imagino, pero un proyecto de ley no tiene que tener arte o belleza. Su objetivo es otro y tampoco es argumentativo, porque tampoco se dan un enfrentamiento de ideas y argumentos. Tiene razón. Entonces creo que me voy a inclinar por el texto expositivo, porque expone sobre la ley. Sí, el texto explica el proyecto de ley y las acciones que debemos tener en cuenta, pero el texto no ejemplifica, sino más bien nos da órdenes, indicaciones y recomendaciones. Entonces es un texto recomendativo. Corrección, será un texto instructivo. Ah, claro, eso es lo que yo quería decir. Instructivo. No pongan recomendativo, eso no existe. Instructivo. Ahora que hemos visto que el texto debe ser instructivo y redactado de una manera formal, pasemos a la estructura. Uy, eso sí lo he observado con mucho detalle. Como dije, ahí están sus capítulos y sus artículos. Todo bien estructurado y numerado. Exacto, los artículos son la base del proyecto de ley y toda la estructura del proyecto está dividida en 3 partes. Primero, una parte considerativa, es decir, una breve explicación de los antecedentes que llevaron a la elaboración del proyecto de ley. Es un título preliminar donde se incluyen los principios generales que inspiran el objeto y ámbito de aplicación de la ley. A ver, voy a leerlo para hacerme una idea. Principio de protección y bienestar animal. El Estado establece las condiciones necesarias para brindar protección a las especies de animales vertebrados domésticos o silvestres y para reconocer como animales sensibles, los cuales merecen gozar de buen trato por parte del ser humano y vivir en armonía con su medio ambiente. Entiendo. Entonces, en esta parte de principios deberíamos escribir lo que creemos que el Estado debería establecer para el cuidado del agua, en el caso de nuestro proyecto de ley. Exacto, porque, por ejemplo, hay un principio sumamente básico y real, que es que el agua es un sustento de vida universal y, por tanto, su cuidado es prioritario. Vaya, eso suena muy bonito. ¿Saben qué? Lo voy a apuntar. Como vemos, después hay una parte dispositiva, la cual se consigna en artículos y que desarrollan el objeto de la ley. Y tercero, tenemos una parte final, que incluye tanto disposiciones complementarias como excepciones y anexos, y que contiene información que por su extensión no puede ubicarse dentro de la normativa. Entiendo. Esos anexos van en otro documento. Aquí solo va lo que corresponde a la ley. A ver, voy a empezar a armar bien mi artículo. Sí. ¿Por dónde empiezo? Claro, por el número de ley. Yo, como no sé qué número de ley sería, le puse 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4, 5, 6, como la canción. El número de ley será agregado cuando ésta se apruebe y será el número correspondiente. El título sí debe ser una propuesta del autor. En el ejemplo que hemos visto es Ley de Protección y Bienestar Animal. Pero en la nuestra, ¿cuál sería? ¿Saben qué? ¿Qué les parece si vamos a la pausa? Así tenemos un poco más de tiempo para pensar cada uno en casa. ¿Cuál sería el título de la ley que redactarían para el cuidado del agua?
Y ya sabes, si vas al baño para lavarte las manos, cuida bien el agua. Si vamos a ser congresistas hoy en día, seamos congresistas coherentes. Ya regresamos. A ver, título. TV Perú. Somos todos. ¿Los momentos son difíciles? Por supuesto que sí. ¿Son complejos? También. Pero la fortaleza nos va a permitir seguir trabajando para que las cifras que hemos dado, las malas, las mejoremos y las buenas las consolidemos. ¿Lo vamos a lograr? Sí lo vamos a lograr. Con más esfuerzo, con más unidad y con más responsabilidad de todos los peruanos. Estamos viendo Aprendo en Casa, secundaria. Bienvenidos de vuelta, chicas y chicos. Les tengo muy buenas noticias. Mi proyecto de ley se titula Ley de Protección, Cuidado y Respetación del Agua en todas sus formas. Gracias. Rodrigo, respetación no es una palabra. Recuerda, lenguaje formal. Cierto, tiene razón. Ok, vamos a tacharla de aquí. Muy bien. Algo que deben de tener en cuenta es que el título puede tener algunas modalidades de acuerdo a la función de la ley. Por ejemplo, para modificar o cambiar una ley, se expresa el título de esta manera: ley que modifica, y así. Claro, eso es por si ya existe una ley, pero a nuestro criterio tiene que mejorarse, ¿no es verdad? Así es. También hay leyes para interpretar artículos ya existentes. Esas se titulan con la siguiente forma: Ley de interpretación del artículo. Por supuesto, porque pueden haber varias leyes que no es que estén mal, sino que están siendo mal interpretadas. Exacto. Y finalmente, hay una manera de escribir el título cuando se quiere derogar y abrogar una ley. Y se escribe ley que deroga o abroga. Y dígame, ¿cuál es la diferencia entre derogar y abrogar? Derogar significa dejar sin efecto en forma parcial una ley. Es decir, no todo el proyecto de ley, sino solo una parte de ella. Mientras que abrogar significa dejar sin efecto en forma total una norma. Entonces, creo que después del programa deliberaré si mantengo mi título o busco otras opciones, dependiendo de si busco modificar, interpretar o derogar. Pero por el momento la dejaré tal y como está. Y puede quedarse así, si no necesariamente tiene esas características. Después del título viene la parte considerativa, que es la que vemos aquí. Entiendo. Vamos a leer. El presidente de la República, por cuanto el Congreso de la República ha dado la ley siguiente. Esa es la parte considerativa. La identificamos porque siempre lleva la frase por cuanto. Muy buen dato. De ahí viene esta parte del título preliminar. ¿Recuerdas que antes del bloque lo desarrollaste un poco? Sí, es donde contienen los principios que inspiran la ley. En nuestro caso, el cuidado del agua. Así es, y este llega a ser el artículo 1. Luego está la que llamamos la parte sustantiva, que es donde va todo el desarrollo de los demás artículos. Los artículos que la integran se expresan en números cardinales: 1, 2, 3, seguidos de un punto y espacio en blanco. Aquí es donde puedo detallar todas las instrucciones que propongo para el cuidado del agua. Sí, e inicias con las disposiciones generales, donde debes incluir el objeto, la finalidad y las definiciones.
Pero objeto y finalidad ¿no vendrían a ser más o menos lo mismo? No, la finalidad determina el porqué de la normativa, expresa la voluntad del legislador y sirve de guía para la interpretación de la norma. El objeto de ley, por otro lado, es la parte dispositiva de la norma, donde se identifica la materia o asunto que se pretende regular. Entonces el objeto es el tema que se quiere regular, que en este caso es el cuidado del agua, ¿cierto? Y la finalidad es el por qué. Ahí puedo mencionar los daños a la naturaleza originados por su descuido, ¿no es verdad? Muy bien, Rodrigo. Creo que poco a poco dejarás de lado esa servilleta y armarás un proyecto de ley como debe de ser. Ahora, vayamos a la base de todo proyecto de ley, los artículos. Veamos algunas características. Un artículo es la unidad básica de un proyecto de ley. Lo divide y lo organiza. Cada artículo debe contener un tema. Un artículo no debe ser excesivamente largo. Debe contener una sumilla, es decir, una frase que indique brevemente el tema que se va a describir en el artículo. Debe estar en letra negrita. La redacción del artículo debe ser realizada de forma objetiva, debiéndose evitar todo tipo de explicación sobre su contenido. No hay espacio para excusas, explicaciones. Muy bien, Rodrigo. Siempre hay que usar la palabra precisa, la frase correcta. En el caso de las leyes es muy importante. Otras características que vemos es que los artículos se pueden agrupar en capítulos. Los capítulos agrupan artículos que tengan un contenido parecido. También pueden usarse para dividir secciones. Cada capítulo debe nominarse, es decir, tener un nombre. Si analizamos el ejemplo, podemos corroborar que sí cumplen con las características. Es cierto, cada capítulo sí lleva un nombre. Por ejemplo, el nombre del capítulo 4 es Prohibiciones. Y también cada capítulo agrupa artículos de contenido muy parecido. Y en la sección final tenemos las disposiciones complementarias, que son las que no se pueden incluir porque no regulan en la norma propuesta, pero que expresan detalles importantes, como en este caso, una excepción. Claro, en el ejemplo que vimos se puede observar cómo exceptúan de la ley a las corridas de toros y a las peleas de gallos porque son considerados espectáculos culturales, lo que es un tema bastante debatible, ¿no le parece? Como toda ley, nada es indiscutible. Ya saben en casa, toda ley se puede perfeccionar. Después tenemos el anexo, que contiene la información de lo que describen los documentos que acompañarán al proyecto de ley. Aquí, mayormente se incluye la definición de ciertos términos que pueden resultar no muy claros. Entiendo. Y acaba con una sección donde vemos datos como el lugar, la fecha, el nombre del autor y su cargo. En mi caso podría ser Lima, 11 de mayo, Rodrigo Chávez Tarrones, conductor de Aprendo en Casa. Exacto. Y esa es toda la estructura de un proyecto de ley. ¡Genial! Ahora la tengo clarísima y comparado a mi servilleta, esto es otro nivel. Si quieren hacer un buen proyecto, yo recomiendo el siguiente proceso. Primero, una etapa de planificación. Aquí se diseña, prepara y organiza el contenido del texto. Segundo, una etapa de escritura. Aquí se empieza con un borrador, el cual irás modificando hasta llegar a la versión final. Y tercero, una etapa de corrección y revisión. Aquí se examina y se reajusta lo escrito. Sí, es una tarea muy importante y hay que pensarla bien. ¿Qué les parece si hoy tenemos como tarea eso, la planificación? Ya luego en la siguiente actividad vamos a ver la escritura y la corrección, pero primero a planificar. Sí, primero recuerda que al ser un proyecto de ley, este tiene por intención regular el cuidado del agua. Además, debes tener en cuenta que el tipo de texto que vas a desarrollar es el instructivo. Segundo,
Piensa en su estructura. Debes incluir el número de ley y el título, separar capítulos y considerar que en el capítulo 1 irán la finalidad y el objeto de la ley y las definiciones. Luego, en el capítulo 2, puedes incluir unos 3 o 4 artículos. Tercero, para tu proyecto de ley, organiza adecuadamente las ideas. Separa las principales de las secundarias y luego las jerarquizas de lo general a lo particular. Y cuarto, recuerda que es importante el uso de recursos gramaticales y ortográficos, así como el uso de letras mayúsculas y el uso de letras en negrita para el título preliminar, el capítulo, los artículos, para el título, las disposiciones generales y el anexo. Lo mejor que pueden hacer es utilizar siempre el ejemplo que le hemos compartido como guía o cualquier ejemplo de proyecto de ley que encuentren en internet o en los libros del año pasado. Lo máximo, profesora. Ahora que ya conozco las pautas, voy a presentar mi proyecto de ley y será tan bueno que el Congreso tendrá que aprobarlo. Pero, para estar seguro de que no se me va a pasar nada, ¿me puede aclarar algunos detalles? Por supuesto, Rodrigo, para eso estoy. Pregunta lo que quieras. Dígame, ¿por qué es importante tener en cuenta cuál es el tipo de escritura adecuada de un proyecto de ley? Es muy importante porque nos permite ser conscientes de que estamos trabajando con un tipo de texto, en este caso, un texto instructivo. Claro, para que tengamos claro que lo que buscamos es instruir, como mis padres me instruyeron a mí cuando era chico y hasta el día de hoy. Exacto. Además nos permite adecuar nuestro lenguaje a los destinatarios. Por ejemplo, en este caso, usando un lenguaje Formal, bien serio. Sí, porque es un texto de carácter legal que será leído por todos. Y no olvides la estructura del proyecto de ley que le dará el orden necesario de tus ideas para que puedan ser expuestas. Y lo último, profesora, porque ya se me está acabando el espacio en la hoja de papel. Dígame, por favor, ¿qué debo tener en cuenta para planificar un texto? Para planificar un texto es necesario que utilices un esquema de planificación. Ah, y cuéntame, ¿hay un modelo para eso? No hay un modelo fijo. Tú puedes organizar tus ideas como mejor te parezca, pero sí considerando dentro de tu esquema algunas preguntas claves. Por ejemplo, ¿qué voy a escribir? Claro, o con qué propósito voy a escribir. O sobre qué escribiré, que es muy importante. Y por supuesto, ¿quién leerá mi texto? Muy bien, Rodrigo. No dudo que harás una gran propuesta al Congreso. Muchas gracias por todo, profesora. Me deja con las ideas súper frescas y me voy ahora mismo a redactar mi proyecto de ley. Muchas gracias, nos vemos muy pronto. Tanto me costó y al final lo logré. Mi proyecto de ley. ¿Tú crees que los estudiantes que nos ven lo hayan hecho también? Espero que sí, pero si no, esta puede ser una excelente actividad para esta semana de repaso. Revisen sus proyectos de ley y revisen que tengan una buena redacción, coherencia y todos los puntos que tocamos en este tema. Haz una última versión de este proyecto y si crees que ya está listo, convérsalo con tu familia para que te ayuden a subir tu propuesta al portal del Congreso. ¿Quién sabe si una de tus ideas termina siendo fundamental para el cuidado del agua? Así es, Tocino. Si está bien planificado y bien redactado, pero sobre todo hecho con muchas ganas de aportar algo bueno a nuestro país, seguro dará un buen fruto. Oye, ¿y el proyecto de ley para cuidar y respetar a mis primos porcinos? Es verdad, esta es una gran oportunidad para empezarlo. ¿Quieres que lo hagamos, Tocino? ¡Claro que sí! Ley para el uso adecuado, respetuoso y responsable en la producción de tocino. Pues te ayudo a escribirla y ustedes también hagan las suyas en casa. Muy bien, Tocino, aprovechemos que tengo pulgares, ¿sí? Ley para el uso
Aprendo en casa. Bienvenidas y bienvenidos a un nuevo programa de repaso aquí en Aprendo en Casa. Durante estas semanas hemos reflexionado sobre los valores que nos identifican como peruanas y peruanos. ¿Recuerdan nuestro repaso de lunes? Exacto. Recordamos cómo planificar un mural teniendo en cuenta el propósito comunicativo, a nuestro destinatario, la frase y la imagen o imágenes que nos ayudará a expresar los valores que nos representan como peruanas y peruanos. Y como sé que has estado muy atenta y atento, ahora nos toca refrescar la memoria con el siguiente paso para realizar un mural. ¿Te acuerdas cuál era? ¿Más o menos? No te preocupes, porque hoy veremos qué elementos tomar en cuenta para el diseño del mural. Presta mucha atención, que luego del repaso te dejaré otro reto. Hola amigas y amigos, estoy terminando un boceto, pero ya les contaré en breve de qué se trata esto. Les doy una cordial bienvenida a Aprendo en Casa, una iniciativa del Ministerio de Educación con la que podrás seguir aprendiendo desde tu hogar. Hemos preparado este programa para ustedes, amigas y amigos de segundo grado de secundaria. Pero si en casa tienes algún hermano, primo o familiar que tenga ganas de unirse, invítalo a participar. Ah, y como ya saben, no se olviden de las precauciones. En tiempos de pandemia son indispensables ciertas medidas para combatir la propagación del virus del COVID-19. Es necesario desinfectar constantemente todos los utensilios que usamos diariamente en casa, así como lavarnos las manos con abundante jabón por al menos 20 segundos. A lo largo de esta semana hemos ido aprendiendo a elaborar un mural artístico para representar los valores que nos identifican como peruanas y peruanos en nuestras diversas acciones y actitudes. También conocimos cuáles eran los pasos que debíamos seguir, además de los criterios que debíamos cumplir para una correcta planificación. Finalmente, descubrimos el maravilloso mundo de las figuras literarias y cómo podemos usarlas para transmitir emociones y embellecer nuestro mensaje. Hoy seguiremos aprendiendo y para ello espero que ustedes también hayan traído su boceto para compartir. Yo les enseño el mío, aunque me da un poco de vergüenza. También aprenderemos sobre la coherencia y cohesión en nuestras frases, para así poder expresar con más orden y acierto nuestras ideas. Usaremos la ayuda de algunas palabras que de todas maneras conoces. Ahora sí, ya estamos listos. ¿Preparados? Empecemos entonces con este video. Me siento emocionado porque el saber que mi primera vez y llegué a la nacional no es algo nuevo y un logro para mí. Nosotros decíamos, profe, pero nunca habíamos dibujado en un mural, decíamos que, o sea, es nuevo para nosotros. Desde primaria veníamos dibujando, mi mamá siempre nos compraba los materiales, nos apoyaba en el dibujo, ¿no? Porque le gustaba también que nosotros nos inspiráramos en el dibujo porque hacíamos cosas bonitas. En el boceto de morada habíamos hecho mitad de mitad. Él había creado una mitad y yo había creado una mitad. Biodiversidad y nuestra cultura que debemos cuidarla, ¿no? Hay mucha destrucción, vemos que hay muchas talas de árboles, como pasa en el Amazonas, por ejemplo. Ver que se queman los árboles, ver que se queman los animalitos es algo muy triste. Que las demás personas reflexionen y se den cuenta que eso es algo que nos representa. Ellos tenían un boceto muy interesante. Como tenía un poco la libertad de poder modificarlo, entonces a partir de eso ya pudimos plasmar la forma como han visto ellos a su región. Fue muy interesante porque lo que me sorprendió fue que los dos eran mellizos, eran hermanos y se habían trabajado, se habían articulado muy bien. Trabajar juntos con él ha sido como que algo emocionante también, ¿no? Porque tuvimos una buena relación en el dibujo, ¿no? Terminó el mural y se quedaron con esa cosa de querer ser artista, de querer pintar ahora. Muy feliz de haberlos conocido y saber que hay mucho talento escondido en algunos lugares, ¿no? Que tienen que salir. Cuidar que no se pierda nuestra cultura, cuidar nuestro medio ambiente, cuidar nuestra flora y nuestra fauna. Si hay personas que sí pueden hacer algo, les diría que actúen de una vez, que no esperen mucho tiempo.
Démonos un momento para pensar si les gustó y pregúntate, ¿qué llamó tu atención? ¿Qué pudiste observar? ¿Qué es lo que el artista quería comunicar? No tengas miedo de anotar todas las ideas que se te ocurran. ¿Ya van recordando un poco más de lo que vimos en nuestra clase anterior? Pues vamos a repasar. Y para eso llamaremos a la profesora. Hola, profesora. Hola Yanira, genial volver a verte a ti y a todas las personas que nos sintonizan desde casa. ¿Pudiste terminar bien tu mural? En esas estamos. ¿Nos da una mano para hacer un repaso de lo que aprendimos de los murales? Desde luego, en primer lugar aprendimos que el arte mural está presente desde la prehistoria. A través de las pinturas rupestres, los primeros habitantes de la Tierra plasmaban sus actividades diarias, su cotidianeidad, y esta expresión poco a poco fue evolucionando hasta convertirse en un gran medio de expresión. Pero hacer un mural implica todo un proceso de planificación previa y tiene en cuenta algunos criterios. Y también que debemos repasar parte por parte. ¿Puedo ir haciéndole algunas preguntas? A ver, vamos. Primero, ¿qué es un mural? Los murales son una forma amigable de dar a conocer nuestras ideas, pensamientos y propuestas. Así podemos hablar sobre un tema que nos afecta o nos parece interesante. Realizar un mural significa tomar un espacio público, como una pared o un muro, para transmitir un mensaje positivo y motivador sobre un asunto público. También podemos hacer uso de recursos como pintura o fotografías. Y si no puedes hacerlo sobre una pared, no te alarmes. Puedes plasmar tu idea en cartón, cartulina o papel. Una pregunta más. ¿Qué características tiene un mural? Un mural, como el que queremos crear hoy, tiene 4 características importantes. 1. Puede hacerse con varios dibujos hechos a mano o con fotografías a manera de collage. 2. Tiene una frase grande, visible y fácil de entender. Es importante que esa frase guarde coherencia con la imagen que hemos decidido crear. 3. Responde a una idea o composición de elementos. Y finalmente, 4. Debe ubicarse en un lugar visible, pero donde el sol o la lluvia no lo afecte. En la clase de hoy haremos énfasis en los materiales que podemos emplear para hacer los murales. Los más usados suelen ser lápiz y papel, pincel, rodillo, pintura, aerosol. Ahora, si deseas hacer un mural de fotografías, vas a necesitar elementos diferentes. Por ejemplo, cámara fotográfica o cámara de celular, computadora, impresora, papel, tijeras y pegamento. Recuerda que como seguimos en aislamiento, es mejor elaborar tu mural en Word o en algún programa de computadora que sepas usar. Cuando lo tengas en versión digital, puedes aprovechar las herramientas web y enviarlo por correo a todas las personas que desees que lo miren. ¡Perfecto! Ya hemos hecho un mapeo de los aspectos generales que debe tener tu mural. Y ya es hora de recordar cuáles eran los pasos que debíamos seguir en la planificación. ¿Cuál era la primera necesidad crucial antes de empezar a trabajar, Yanira? ¿Ustedes la tienen? Yo sí no me acuerdo muy bien, profesora. Tranquila, ya te lo recuerdo. Lo primero que debemos plantear era nuestro propósito, es decir, ¿qué queremos comunicar? En este caso, nuestro mural va sobre los valores que nos representan como peruanos, como peruanas. Debíamos elegir qué valor queríamos representar e ir pensando de cómo lo íbamos a plasmar. Estas 2 preguntas podrían ayudarte. ¿Qué imagen se relacionará mejor con el valor elegido? ¿Y qué frase relacionada al valor elegido podré incluir para acompañar mi imagen? Creo que me acuerdo de lo que sigue. Después de reconocer nuestro objetivo, es importante tener en cuenta quién será el destinatario del mensaje. Correcto, Yanira. Ese es un paso crucial. Para llegar ahí, nos hacemos la pregunta: ¿a quién nos dirigiremos? Recordemos que aunque los murales públicos pueden ser vistos por todas las personas, no todos y todas lo van a entender de la misma forma.
Por eso debemos pensar en cómo plasmar nuestro mensaje, tomando en cuenta las características del destinatario. Nuestro siguiente paso es definir los elementos clave del mural, la imagen y la frase. Tal vez tú puedes contarnos más sobre eso, Yani. Vamos a recordar lo que aprendimos en la clase anterior. Para embellecer y fortalecer nuestras frases podemos usar los llamados recursos literarios, como por ejemplo, las figuras retóricas o literarias. Ustedes ya conocen 4. La primera de ellas es el símil. Aquí utilizamos el recurso de la comparación o semejanza entre dos elementos. Por ejemplo, tan liviano como una pluma o tus ojos brillan como 2 luceros. La segunda es la personificación, la cual consiste en dotar de propiedades o cualidades humanas a animales o seres inanimados. Por ejemplo, la silla cruje de dolor cuando te sientas en ella. O los árboles veían todo lo que sucedía en el bosque. La tercera de estas figuras literarias es la hipérbole, que no es otra cosa que la exageración de aquello de lo que se habla. Por ejemplo, te quiero hasta el infinito y más allá. Te esperé bajo la lluvia 2 horas, 1000 horas. Y finalmente, mi favorita, la metáfora. Se trata de una comparación como el símil, pero no están presentes palabras como, tal como, igual que. La metáfora lo que hace es sustituir un elemento por otro. Solo miren, el océano de tus ojos es bello y especial. Tus manos son ramos de olivo. ¿Ya recordaste estas 4 figuras? Todas serán de mucha utilidad cuando empiezas a crear la frase para tu mural. Tienes que utilizar toda tu creatividad para lograrlo. Parece que ya casi todo está listo entonces. Hemos repasado la importancia de establecer un propósito y de definir a quién voy a dirigir mi mensaje, además de los recursos literarios que podemos utilizar para embellecer nuestro mensaje y transmitir emociones a nuestro destinatario. Me pareció que dijiste que casi todo estaba listo. Solo quiero compartir con ustedes un par de criterios más. Estos serán solo para el boceto que vamos a trabajar a continuación. Tomen nota en casa de todo esto. En primer lugar, no olvidemos que el diseño de nuestro mural estará compuesto por 2 elementos, imágenes y frases. Las imágenes deberían ser orientadas en función del valor que quiero representar. Para graficarlo podemos usar fotos, recortes o dibujos elaborados por nosotros mismos. La frase, por su parte, debe ser coherente con la imagen, o sea, tener relación con ella y reflejar el mensaje que se quiere transmitir. Estas frases deben ser visibles, fáciles de entender, y deberíamos usar recursos literarios para potenciarlas. Recordemos que el formato de nuestro proyecto es el mural, mientras que el soporte o donde lo vamos a plasmar puede ser una pared o un papel. ¿Quisieras agregar algo más, Yanira? Solo quiero recordarles a todas y todos lo importante que es el buen uso de recursos gramaticales y ortográficos para nuestro mural. No olvidemos que debemos producir un efecto en quien observa. Puede ser de sorpresa, suspenso, alegría o cualquier sentimiento que deseamos transmitir. Para asegurarnos que el mensaje no se confunda, es necesaria una adecuada escritura con uso de puntos, comas, tildes y una caligrafía que permita comprender lo que queremos transmitir. Muy bien, ahora sí recapitulemos todo lo necesario para realizar nuestro mural. Pero antes queremos darles una pequeña pausa. En estos minutos pueden terminar de decidir qué valor, qué imagen o frase quieren plasmar en el mural de hoy. No suelten sus ideas ni cambien de canal. Ya regresamos. TV Perú. Somos todos.
Ahora los menores de 14 años podremos salir de casa a dar un paseo solo por 30 minutos. Entre las 12 del día y las 6 de la tarde, siempre con un adulto. No podemos ir a supermercados, mercados, bancos ni usar transporte público. Solo podemos alejarnos hasta 500 metros de nuestras casas, es decir, 5 cuadras. Tenemos que respetar la distancia entre las personas y el uso de las mascarillas. Es obligatorio. Por ahora, no podemos jugar con nuestros amigos y tampoco llevar juguetes, pelotas, triciclos o patinetes, ni subir a los juegos. Recuerda que este paseo es opcional para las familias que lo quieren utilizar. Gobierno del Perú. El Perú primero. En el estreno de ¿Por qué somos así? ¿Sabían que la corrupción no es solamente lo que nos muestran en la tele? La corrupción también es coimear al que te pone el cable para que tengas más canales. Y corrupto también es el que no respeta las colas. Por eso, si conoces a alguien que no sigue las reglas, dile que no se puede perder el siguiente capítulo. Como para que tome un poquito más de conciencia, ¿no? ¿Por qué somos así? Sábado, 5 de la tarde, TV Perú. Yo me quedo en casa. Estamos viendo Aprendo en Casa, secundaria. Ay, disculpen. Nunca me había emocionado tanto con un boceto. Es mi primera vez dibujando uno también. Bienvenidas y bienvenidos una vez más. ¿Tenemos el boceto preparado? No, el mío todavía. Pero sí tenemos uno que acaba de llegar. Es un trabajo de Sara, quien lo envía desde la región de Apurímac. Muchas gracias por compartir tu trabajo con nosotros, Sara. ¿Y eso? Bueno, Sara nos ha escrito también una pequeña carta contándonos un poco del proceso que tuvo para crear su boceto. ¡Qué genial! Cuéntanos un poco de la carta entonces. Sara nos escribe: he visto siempre a mi alrededor que las peruanas y peruanos nos ayudamos mucho entre nosotros. Esa era la idea que pensé representar. ¡Qué buena observación! En general somos muy solidarios. Pero luego siguieron apareciendo más ideas y más valores. Pensé en la creatividad y en lo ingeniosos que somos. Por mi barrio, por ejemplo, he visto varias personas que han improvisado negocios que nunca antes habían visto. Es muy bueno tener muchas ideas, pero para empezar a plasmar un mural siempre será mejor quedarnos con una sola. ¿Con cuál se quedó Sara? Al final resolví que todo lo que había pensado necesita una sola cosa: fortaleza. Mi propósito era transmitir que todas las peruanas y peruanos somos fuertes y con harta garra para salir adelante. Genial, Yanira. Acabas de leer una palabra muy importante que ha mencionado Sara. ¿Propósito? Tal cual. El propósito va de qué es lo que buscamos generar en las y los receptores de nuestro mensaje. ¿Y cómo podemos lograrlo? Para comenzar, debemos conocer sus características, como su contexto sociocultural, por ejemplo, para poder adecuar mi mensaje y propósito en función a esto. ¿Qué nos dice Sara sobre su boceto? Me pareció que el mensaje podía llegar a un público amplio. Pensé en familias que luchan por salir adelante, que trabajan un montón. Pensé que podría ser un mensaje esperanzador para todas las familias. ¡Qué buen objetivo, Sara! Ahora que ya sabemos cuál fue su propósito y a quién se quería comunicar, tal vez puedes ver si Sara menciona algo en su carta con respecto a por qué decidió hacer estos dibujos. Yo decidí representar el valor de la fortaleza, con este brazo fuerte al centro y alrededor varios elementos de cómo todas y todos los peruanos, en diversas circunstancias, estamos luchando por salir adelante. Como pensé que mi destinatario era el bloque de familias peruanas, he agregado al dibujo una señora trabajando y la de un niño estudiando. Me parece una gran idea, Sara. De hecho, está genial lo que hizo Sara. Seguro que las chicas y chicos en casa ya tienen listos sus propios dibujos también. No se preocupen si todavía no está como nos gustaría, ya que es solo nuestro primer bosquejo sobre papel. A medida que vayamos avanzando en nuestra planificación, vamos a poder decidir qué soporte usaremos para nuestra versión final, ya sea en una pared, una tela, papel o cartulina.
Se ve que Sara pudo mantener la coherencia y se preocupó en que no se pierda la relación entre las imágenes y el valor que quiso transmitir. Hay un componente más que no debemos olvidar. ¿Lo recuerdan? La frase de nuestro mural. Vas a soltar las ideas y ya van a ver que algunas que nos gusten van a salir. Para encontrarla hay recursos que pueden ser útiles. ¿Te acuerdas, Yanira? Uy, creo que voy a tener que revisar mis apuntes. No te olvides tan rápido de lo que aprendes. Mejor repasemos una vez más las figuras literarias que ya conocemos. El símil para comparar o señalar semejanzas entre dos elementos. La personificación, que consiste en dar cualidades humanas, animales o seres inanimados. La hipérbole o exageración. La metáfora, que también consiste en una comparación como el símil, pero donde no están presentes las palabras que generan esta comparación como tal como, igual que. Con la metáfora se sustituye un elemento por otro. Ahora sí, no las olvido por nada del mundo. Las figuras literarias nos van a ayudar a crear la frase de nuestro mural. Espera, el boceto de Sara no tiene una frase. Eso no quita que ahora pueda crear una en casa, con todo lo que hemos repasado. Además, quiero compartir con ustedes un truco más para elaborar frases. Hay algunas palabras llamadas conectores que nos ayudan justo a eso, a conectar ideas para que nuestro texto o nuestra frase tenga cohesión. La cohesión implica relacionar las ideas usando los conectores pertinentes. Así, lo que decimos se puede entender mucho mejor. Existen diversos tipos de conectores que cumplen diversas funciones y podemos usarlos en función al objetivo de cada uno. Si deseas unir ideas, puedes usar conectores como y, además o también. Si lo que buscas es contrastar ideas, puedes usar otras como pero, a pesar de, sin embargo, en cambio o de otra manera. Si por otro lado deseas contrastar una relación de causa y efecto entre ideas, puedes usar algunos conectores como por eso, por esta razón, y de ahí que, o entonces. Hecho este repaso, les pregunto, ¿alguna idea para la frase que pueda acompañar la gráfica de fortaleza? Acaba de llegar una idea. Desde Jaén, Ernesto nos dice: ¿qué tal algo como somos tan fuertes como una roca y porque somos fuertes saldremos adelante? Me gusta la potencia que tiene, pero siento que algo por ahí se repite mucho. Si nos damos cuenta, en una sola frase estamos usando la misma palabra más de una vez. ¿Cómo crees que podemos mejorarlo? Yo veo que se repite el somos fuertes. Tal vez si suprimimos alguna sonaría mejor, ¿no? Algo así como somos tan fuertes como una roca, por eso saldremos adelante. ¿Qué tal? Muy buen aporte. Vale la pena detenernos un momento en lo que hiciste ahí con la frase, porque has hecho uso de un recurso llamado elipsis. La elipsis nos permite suprimir una palabra para hacer más directo nuestro texto, para no repetir, no redundar. Ahora, en esa frase que manda Ernesto desde Jaén, ¿qué recurso utilizó? ¿Se dieron cuenta? ¿Ya lo dijeron? Exacto, ha usado la hipérbole y el símil, porque al decir fuertes como una roca, está exagerando la fuerza a la que se refiere y compara a un elemento con otro. A menos que tenga el superpoder de la fuerza extrema. Ahora sí, creo que ya tenemos listo nuestro primer bosquejo. Así es, porque ya contamos con la combinación de dos elementos centrales, la imagen y la frase. Recuerden que las imágenes se eligen en función del valor que voy a representar. En este caso, Sara escogió la fortaleza como valor. La frase, por otro lado, debe reflejar la idea o mensaje que queremos transmitir. Para ello puede usarse recursos literarios para fortalecer y embellecer mi mensaje. No olvidemos que ambos elementos deben tener coherencia entre sí y que no debes dejar de utilizar correctamente la ortografía y la puntuación. Profesora, ha llegado la hora de las preguntas.
preguntas. Estoy lista para contestarlas todas. Nuestra primera duda viene de un padre de familia. Hay muchos padres y madres preocupados porque sus hijos aprendan sobre murales. El señor Sergio nos dice, ¿por qué es importante el mural como forma de expresión? Yanira, el señor Sergio se ha acercado mucho a la respuesta con su pregunta. El mural es una forma de expresarnos, de plasmar y comunicar nuestras ideas, pensando siempre en un propósito. Hay que pensar en qué quiero comunicar y a quién lo dirigiré. Además, los murales son una muy buena estrategia de expresión escrita. A través de ellos ponemos en juego nuestros recursos, nuestras ideas y las plasmamos en textos breves, haciendo uso de palabras, de frases creativas o figuras literarias. En ese sentido, nos permite expresar con imágenes y palabras las ideas y emociones que queremos producir en los lectores y que nosotros mismos sentimos. La segunda pregunta viene desde la ciudad de Chimbote. Mariana nos consulta. ¿Será importante tomar en cuenta los aspectos que debo seguir para elaborar el mural? Hola Mariana, claro que sí. No olvides que estos pasos nos permiten tener una guía del trabajo que vamos realizando. Si seguimos esta guía de manera secuencial, no nos olvidaremos de ningún detalle. Finalmente, la última pregunta viene desde la ciudad de Huaraz. Daniel nos consulta. ¿Cuál será la importancia de realizar un bosquejo? Justo lo que terminamos de trabajar hoy, Daniel. El bosquejo es una herramienta vital porque nos ayuda a planificar nuestro trabajo. Para realizarlo necesitas hacer, primero, una lluvia de ideas sobre los elementos que contendrá tu trabajo. Es recomendable hacer esto siguiendo un orden para que no pierdas ningún detalle. Luego irás plasmando dichas ideas en un papel para que vayas teniendo una mirada global de lo que vas a realizar. Hoy también aprendimos de los conectores y cómo nos van a ayudar a que nuestro texto tenga mayor claridad. ¿Por qué es importante aprender esto? La coherencia y la cohesión son elementos que usamos todos los días, no solo en la producción de nuestros textos o frases, sino también en nuestra comunicación diaria. Y no dejemos de lado nunca una buena planificación. Esta etapa de bosquejo y revisión de nuestro trabajo es muy importante porque nos permite establecer puntos de mejora a partir de criterios claves. Estos criterios son como líneas guías que van a delimitar el camino correcto que debemos seguir para una buena planificación. Ahora sí, muchísimas gracias profesora por habernos acompañado una clase más. El gusto es mío, Yanira. Hasta la próxima, chicas y chicos. ¿Qué tal estuvo? ¿Recordaban todos esos elementos para hacer el bosquejo de tu mural? Como viste, todos los pasos son muy importantes. Recuerda que la clave está en realizar una buena planificación. Y no te olvides tampoco de hacer uso de todas las figuras literarias que hemos mencionado, ni de tomar en cuenta el formato y el soporte, así como el uso de recursos gramaticales y ortográficos y el efecto que queremos lograr en nuestro destinatario. ¿Se imaginan mandarnos de frente sin hacer un bosquejo del mural? Sería muy complicado porque no sabríamos qué materiales vamos a usar, o qué frase, o cuál imagen, o si la frase va bien con la imagen, o si el mural está comunicando aquello que queremos. Todo sería un desorden, sobre todo si, como yo, recién estás aprendiendo esta técnica para hacer murales. Por eso, es muy importante el bosquejo y hacer una lluvia de ideas para este. Deja volar tu imaginación y haz todos los bosquejos que necesites hasta llegar a la versión que más te guste. Muy bien, lo prometido es deuda. Con todo este repaso vamos a poder continuar con el reto del lunes. ¿Te acuerdas cuál era? Imagina para tu mural cómo te gustaría que fuera el Perú después de la pandemia. Si ya lo planificaste, ahora realiza el bosquejo de ese mural y luego realízalo en una hoja de papel o en una cartulina o en cualquier otro material que tengas. O si te dan permiso, hasta lo podrías hacer en una pared de tu casa. Manos a la obra. Nos vemos en el siguiente Aprendo en Casa.
Aprendo en casa. Hola chicas y chicos, ¿cómo les va? Seguramente todo bien por casa. ¿Han visto en las noticias que poco a poco se están reactivando ciertos sectores? Como la pesca, la construcción, incluso los repartos a domicilio de comida. Y se han puesto a pensar que para que ellos retomen sus actividades, deben seguir con mucho cuidado un reglamento para mantenerse seguros y disminuir al máximo el riesgo de que se propague el coronavirus. Cosas como estas evidencian la importancia de los textos normativos. El día de hoy repasaremos cómo planificar la escritura de un reglamento. Veremos cuáles son las partes que contiene cada una de ellas y cuál es su utilidad, así como recomendaciones para su mejor funcionamiento. Del mismo modo, veremos cómo procurar que un reglamento sea conocido y cumplido por la mayor cantidad de personas posible. Así que ya saben, no se muevan que ya empezamos con Aprendo en Casa. Estoy viendo esos videos donde salen personas imitando la cara de algunos animales. ¿Los han visto? Son muy graciosos. En la frente de las personas empiezan a salir al azar algunas fotos de animales y luego tienen que imitarlas. ¿No las han visto? Miren, les enseño. Es algo así. Ay, los animalitos son tan divertidos. Les voy a contar algo que nos pasó a mi hermanita y a mí. Nos regalaron un lorito bien, digámosle, talentoso. Bueno, resulta que este lorito aprendió a imitar el sonido del timbre. Entonces nos la pasábamos todo el día corriendo para abrir la puerta. Una semana después, mi hermanita y yo nos encontramos un cachorrito bien bonito y lo llevamos a la casa. Resulta que Toto, el perrito, ladraba cuando alguien en verdad estaba tocando el timbre. Y pues pensamos que la salvación había llegado a nuestra casa. Bueno, les cuento que no duró mucho tiempo, porque un par de semanas después, nuestro lorito aprendió a tocar el timbre y luego a ladrar. ¿Pueden creerlo? Ay, los animalitos. Pero los amamos y los cuidamos. Pero ese no es el único problema. Ahora tenemos otro. Hola, Jonathan. Hola, profe, ¿qué tal? Un ratito. ¿Estás libre? Sí, más o menos. En realidad estaba conversando con mis amigos y amigas, pero... Cuénteme, ¿qué pasó? No, nada importante. Solo te llamaba porque me quedé pensando en eso que me contaste el otro día de tu perrito y tu lorito. ¡Qué gracioso! ¿Ya aprendió a imitar otro sonido? Justo les estaba contando a mis amigas y amigos esa anécdota. Felizmente, el loro no ha aprendido nada nuevo, pero ese ya no es el mayor problema. Ahora tenemos otro. ¿Cuál? ¿Qué pasó? Es todo un desastre. Ahora resulta que Totó, mi perrito, siempre se enferma de la barriga. No estoy tan seguro, pero creo que es porque a veces le damos de comer doble. Mi hermana le da de comer y no me avisa. Luego le doy yo y así. Claro, ya veo. Y ni modo que Totó te va a decir, no gracias Jonathan, ya cené. Exactamente. Aunque esa sería una buena solución, ¿no? Que Totó aprendiera a hablar, así como mi lorito, para que pudiera decirnos cuándo comió y cuándo no. Sí, sería una buena solución, pero algo me dice que no va a ser posible. ¿Por qué no pensamos en otra manera de arreglar ese problema? ¿Cómo qué? No sé, tú me dirás. Podría ser que siempre, cada vez que alguien le dé de comer, avise a todos. ¿Totó? No, el humano a la humana que lo alimentó. Ah, entonces esa sí es una buena idea, pero ¿qué pasaría si se olvidan de avisar? Uy, tiene razón. Ah, ya sé. ¿Qué pasa si ponemos una pizarrita al costado del plato de Totó? Así, cuando le damos de comer, lo apuntamos. Entonces, si llega otra persona, ya puede ver si comió o no. Esa idea está mucho mejor. ¿Sabes cómo se llama eso que acabas de hacer? ¿Dar una buena idea? Sí, claro, es una buena idea, pero también es una regla. Cada vez que alguien le dé de comer a Totó, deberá apuntarlo en la pizarrita. ¿Reglas? ¡Claro! ¡Qué buena idea! Podemos hacer varias reglas para poder cuidar mejor de Totó. Exacto. Las reglas sirven para saber qué está permitido y qué no lo está. Claro.
Entonces voy a poner en las reglas. Está permitido que Jonathan no saque a Toto a hacer sus necesidades cuando esté con flojera. Ahorita me voy a poner a escribir en mi reglamento. Gracias, profe, chao. Pero bueno, chao, Jonathan. A ver, empecemos. ¿Cómo comienzo? Ah, sí, puedo poner que... O no, mejor pongo que... Ay, ¿cómo empiezo? Mejor llamo al profe de nuevo. Profe, ¿qué tal? ¿Está ahí? Jonathan, ¿qué pasó? Estaba a punto de empezar a escribir y me di cuenta de que no sé cómo o por dónde empezar. ¿Me ayuda con eso, por favor? Sí, claro, para eso estamos las amigas y los amigos, pero antes de empezar, quería decirte algo importante. Los reglamentos están hechos con el objetivo de que todas las personas estén bien. No podrías hacer uno que solo te beneficie a ti. Entonces, ¿no puedo poner lo de no sacar a pasear a Totó si estoy con flojera? ¿Tú qué crees? Bueno, había que intentarlo. Como te decía, Jonathan, los reglamentos son fundamentales para asegurarnos de que todas las personas estén bien y además seguras dentro de un espacio o mientras realizan una actividad en particular. ¡Claro! En este caso, haríamos este reglamento para asegurar el bienestar y seguridad de Totó, dentro y fuera de la casa. Así es. Existen reglamentos que regulan las acciones y el comportamiento de las personas en diferentes instituciones, organizaciones o en las actividades que realizan. Profesor, verdad, perdone que lo corte, pero ahora que me acuerdo, la semana pasada hicimos varias actividades que tenían que ver con reducir de modo sostenible las emisiones de dióxido de carbono o CO2. Y yo me puse a investigar en internet y vi que existe un reglamento para el control de las emisiones de gases contaminantes. Se me ha ocurrido algo. Ahora que estamos hablando del cuidado del planeta y aprovechando que ya conoces bastante del tema, ¿qué te parece si aprendemos a planificar la estructura de un reglamento? Pero lo hacemos pensando en el cuidado de nuestros bosques. ¡Ya, claro! Porque los bosques son muy importantes para la reducción del dióxido de carbono que se encuentra en el ambiente. Eso, entonces, lo primero que debemos saber es que el proceso de planificación de todos nuestros textos es muy importante. Este proceso tiene una serie de pasos que debemos seguir para dar a entender con mayor claridad cualquier tema, organizando mejor nuestros pensamientos y plasmándolos de manera ordenada. Y una buena redacción requiere más de un intento. ¿Más de un qué? ¿Más de un intento? ¿Cuántas veces voy a tener que escribir? Escribir puede llegar a ser un proceso largo, por eso debemos tener paciencia, mucha paciencia. Por ejemplo, Mario Vargas Llosa, el escritor peruano, tardó 3 años en escribir su obra La ciudad y los perros. ¿3 años? ¡Eso es demasiado! Pero descuida, Jonathan. Ahorita no vamos a escribir una obra de ese calibre, al menos no por ahora. Cuando de escribir se trata, yo siempre me hago una serie de preguntas que me van a ayudar a escribir el texto que quiero. ¡Ya sé! Voy a escribir porque es necesario que todas las personas conozcan la importancia de comprometerse con el cuidado de los bosques. Sí, por ahí va la idea. Lo primero que debemos preguntarnos es, ¿por qué voy a escribir? Ahí debe estar el motivo principal por el cual vamos a escribir. Es decir, ¿cuál es nuestro propósito de comunicación? Entonces, mi propósito puede ser que yo quiero que todos cuiden los bosques. Ajá. Y si tú quieres que todos cuiden los bosques... ¡Ya sé! Voy a escribir porque es necesario que todas las personas conozcan la importancia de comprometerse con el cuidado de los bosques. ¡Exacto! Y, dependiendo del enfoque del reglamento, los motivos serán diferentes. Jonathan, decías que todas las personas debían conocer la importancia de comprometerse con el cuidado de los bosques. Entonces, ¿quiénes podrían leer el reglamento que vamos a elaborar? Seguro que mi familia, mis amigas y amigos, también podría ser la gente de mi localidad. Lo que acabas de decir nos lleva a la segunda pregunta, que es... ¿A quién se dirige mi reglamento? Eso, vamos bien. La siguiente pregunta es, ¿a quién está dirigido el texto? Esto nos ayuda al momento de la redacción, porque sabremos elegir las palabras adecuadas para que nos entiendan con mayor facilidad. Por ejemplo, no es igual escribir un texto para niñas y niños de primaria que uno para personas de 40 años. ¿Y hay otras preguntas que tenemos que hacernos? Sí, solo faltan 3. La siguiente pregunta es sobre el tema. ¿Cuál será el tema a tratar?
Eso es lo más importante. Sí, más o menos. En realidad, todas las preguntas son igual de importantes al momento de planificar nuestro texto. La siguiente pregunta es, ¿qué ideas debo priorizar? Eso me suena familiar. ¿Tiene que ver con las ideas primarias y secundarias? Sí, en este espacio debemos considerar las partes del texto que vamos a redactar y, sabiendo qué partes son, podemos organizar nuestras ideas en una estructura y establecer la jerarquía del texto. En el caso del reglamento para el cuidado de los bosques, podríamos poner las actividades que podemos realizar para conservarlos, por ejemplo, ¿no? Y la última pregunta está relacionada con las fuentes de donde sacamos la información, porque no podemos confiar en cualquier fuente. Claro, ahora en internet se ve cada cosa. Lo que dices es verdad. Por un lado, no todas las páginas web son fuentes confiables. Por otro lado, tienes que considerar que no todas las ideas necesitan una investigación de igual profundidad. Si no, perderíamos el enfoque de nuestro texto y nunca acabaríamos de escribirlo. ¡Claro! Como Vargas Llosa, que se demoró 3 años. Ay, Jonathan, no me refería a eso. Además, ese es otro caso. Pero lo que sí acaba de pasar es que has perdido el enfoque en el que estábamos. Una bromita nomás. Pero está bien, sigamos. A lo que me refería era a que no todas las ideas necesitan un desarrollo tan extenso. Y para eso era importante saber qué ideas elegimos priorizar. Uy, casi me olvido. Mencioné que siempre hay que citar las fuentes de donde sacamos la información. Esto es un acto de honestidad. Además, para que el texto esté bien fundamentado y tenga credibilidad. Un ratito, profesor. Mi hermana me acaba de enviar un audio. Mejor voy a escucharlo porque de repente es algo importante. Jonathan, ¿por qué no me avisaste que ya le habías dado de comer a Totó? Le acabo de dar y ahora estaba... Lo siento, ustedes no tienen por qué escuchar esto. Pero bueno, ya saben a qué me refería. Ahora todos tenemos que ir a un corte comercial, pero no se muevan que ya regresamos. TV Perú. Somos todos. En el estreno de ¿Por qué somos así? ¿Sabían que la corrupción no es solamente lo que nos muestran en la tele? La corrupción también es coimear al que te pone el cable para que tengas más canales. Y corrupto también es el que no respeta las colas. Por eso, si conoces a alguien que no sigue las reglas, dile que no se puede perder el siguiente capítulo. Como para que tome un poquito más de conciencia, ¿no? ¿Por qué somos así? Sábado, 5 de la tarde, TV Perú. Yo me quedo en casa. ¿Los momentos son difíciles? Por supuesto que sí. ¿Son complejos? También. Pero la fortaleza nos va a permitir seguir trabajando para que las cifras que hemos dado, las malas, las mejoremos y las buenas las consolidemos. ¿Lo vamos a lograr? Sí lo vamos a lograr. Con más esfuerzo, con más unidad y con más responsabilidad de todos los peruanos. Estamos viendo Aprendo en Casa, secundaria. Y por eso, hermanita, mi profesor me estaba explicando cómo planificarme para poder elaborar un reglamento. Así vamos a poder hacer uno y ya no habrá más problemas con Totó. ¡Ay! ¡Qué rápido se pasó el tiempo! Ya estaban aquí. Profesor, mire, mis amigas y amigos ya regresaron. ¿Seguimos? ¿En qué nos habíamos quedado? Justo acabábamos de ver todas las preguntas que nos pueden servir para planificar la elaboración de un texto. Pero... ¿eso tenemos que hacerlo siempre? ¿No podemos sentarnos solo a escribir y ya? Es que en la redacción de cualquier texto debemos pasar primero por la etapa de planificación, que luego se convertirá en borradores, y luego recién tendremos la versión final. Tenemos que hacer todo esto si queremos que nuestra redacción sea realmente buena. Por si acaso, esta planificación se aplica a la escritura de cualquier tipo de texto, no solo para los reglamentos. ¿Tipo de texto?
A ver, te voy a ayudar a recordar. Todos los textos que lees no son iguales, ¿o sí? No, porque se tratan de diferentes cosas. Claro, pero me refería a que no todos los textos tienen la misma intención comunicativa. Por ejemplo, hay textos que narran un hecho ficticio, otros que... Ah, claro, claro. Hay otros textos que narran una historia real, por ejemplo. Hay otros que solo buscan informar y otros convencer. ¡Eso sí lo sabía! Exacto. Entonces, como decías, hay textos argumentativos, expositivos, descriptivos, instructivos y narrativos. ¿En ese tipo de textos están los reglamentos también? Sí, los reglamentos están considerados dentro de los instructivos. Jonathan, hablando de las normas y reglamentos, ¿has visto que por todo esto del coronavirus los centros comerciales van a implementar un reglamento? Sí, algo de eso escuché. ¿Y qué opinas de eso? Que está bien. En realidad, está más que bien. Es necesario por nuestra propia seguridad. Y por ejemplo, ese reglamento, ¿a quién estaría dirigido? A la gente que va a ir a los centros comerciales a comprar. ¿Y a alguien más? No creo que a alguien más. ¿Y qué me dices de las personas que trabajan en el centro comercial? Ah, claro, tienes razón. Ellos tienen que seguir ciertas reglas de seguridad o de salud para que todas y todos estemos a salvo. ¿Y qué pasaría si alguien no cumple con las reglas establecidas? Seguro le dicen que se retire del lugar, o quizá le ponen algo así como una multa, ¿no? Podría ser. ¿Ves la importancia de los reglamentos? Están diseñados para que sigamos una serie de normas que nos ayudan a llevar un mejor control en cualquier situación. Sí, pues, si no se aplican normas, seguro vamos a estar todos muy desordenados y sería todo un desastre. Como mi hermana y yo con Totó, por ejemplo. Todo un desastre. Claro, pero un reglamento no puede ser escrito así nomás, sino que tiene que cumplir ciertas características para que logre su finalidad. ¿Características? ¿Cómo cuáles, por ejemplo? A ver, los reglamentos tienen que hacerse alrededor de un tema central. Por ejemplo, ¿qué pasaría si el reglamento del que hablamos, de los centros comerciales, se enfoca en protegernos de todas las enfermedades que existen en el mundo? Sería casi infinito. Tendría que ser más específico. Tú solito lo has dicho, Jonathan. Todos los reglamentos deben ser específicos. Muchas veces creemos que más información es mejor. No siempre es así. No agreguemos cosas que nos desvíen del propósito que se quiere lograr. Eso a veces me pasa a mí, que me voy por las ramas, por ejemplo. El otro día... Ya me voy dando cuenta. Ya sé, porque al principio usted hablaba sobre priorizar las ideas. Claro, todo debe tener una estructura, un orden. Eso nos lleva a otras características. Un reglamento debe ser claro y ordenado. La estructura tiene que seguir un orden lógico. Así, quien lo lea puede ubicar rápidamente la información que busca. ¿Y qué más? Otra característica es que los reglamentos deben ser efectivos. Un reglamento sirve para promover la seguridad y el bienestar de las personas. Entonces, todos deben cumplirlo. Se me acaba de ocurrir una cosa. Para que las personas lo cumplan, deben conocerlo, ¿no? Porque ni modo que van a cumplir con algo que no sabían que tenían que hacer. Lo que dices está bien. Un reglamento tiene que ser conocido por todas las personas a las que está dirigido. Si las personas no lo entienden o no saben que existe, no van a acatar esas normas. Otra característica es que un reglamento debe ser socialmente aceptado. Eso suena un poco complicado. No tiene por qué ser complicado. Me refiero a que, cuando hacemos un reglamento, debemos considerar el lugar en donde estamos y a la comunidad que lo va a utilizar. ¡Ah, claro! Eso tiene mucho sentido. Tenemos que respetar, por ejemplo, las costumbres del lugar. Así es. No te olvides de eso, que es bien importante. Y, bueno, la última característica de un reglamento es que debe ser actualizado. Como el de la inmovilización social. Claro. Porque todo reglamento debe cumplir las necesidades para las que fue creado. En este caso, el objetivo es mantenernos a salvo. Y todas las peruanas y los peruanos debemos respetar esa norma. Tú lo has dicho, todo el Perú, porque se trata de un reglamento general. Por otro lado, hay reglamentos internos también, como el de los centros comerciales, por ejemplo. Lo de Totó, entonces, debe ser un reglamento interno, ¿no? O como la norma de convivencia que teníamos en el cole. Así es. Jonathan, a ver,
Coge un papel de esos que tienes ahí e imagínate que es nuestro reglamento del cuidado de los bosques. ¿Qué debería haber en la parte de arriba? ¿Qué sería lo primero que vamos a leer? Pues el título, ¿no? Claro, el título. Lo que vamos a ver ahora sería la estructura de un reglamento. Como dijiste, la primera parte es el título o el encabezado. Y este debe tener una palabra o una frase que nos diga de manera clara cuál es la intención del documento. En nuestro caso, ¿qué podríamos poner? A ver, yo quiero que mi familia, mi comunidad, se pongan en acción para cuidar los bosques. Entonces, en el título podría poner algo como Reglamento para cuidar los bosques. Un poco amplio, ¿no? Trata de ser un poco más específico. Ah, claro, me había olvidado de eso de ser específico. Reglamento para cuidar los bosques desde casa. Eso está mucho mejor. Entonces, ya tenemos el título. Ahora, ¿qué sigue? Pues, poner lo que está permitido hacer y lo que no. Sí, está bien. Pero antes de eso, deberíamos explicarle un poco más sobre el tema a quien esté leyendo el reglamento. A esto se le llama preámbulo. Ah, claro, porque si no, de repente no entienden la razón principal por la que hicimos el reglamento. Exactamente. La siguiente parte de un reglamento vendría a ser los capítulos o segmentos. Usualmente, esta parte está ordenada como información, desde la más general hasta la más específica. Y luego vienen los artículos, que no son más que el desarrollo de cada capítulo. ¿Qué? No entendí mucho esa parte. A ver, digamos que tu primer capítulo trata sobre la concientización de tu comunidad sobre el cuidado de los bosques. Entonces, dentro de ese capítulo, ¿qué artículo podrías desarrollar? Ya voy entendiendo. ¿Puedo poner algo sobre compartir nuestro conocimiento? Eso es. A eso me refería. Ya casi al último del reglamento están las sanciones. ¡Uy! ¡Eso me gusta! Supongo que esta es la parte donde castigamos a los que no cumplen las normas. Más o menos. Aquí ponemos cuáles serían las consecuencias que podrían haber si alguien no cumple las normas. Claro, claro. A eso me refería. Bueno, y al final viene la firma de quien está emitiendo el reglamento. Bueno, Jonathan, esas son todas las partes de la estructura de un reglamento. ¡Qué bien! Entonces, ahora ya puedo sentarme a escribir el reglamento para cuidar mejor a Totó. Profesor, ¿sigue ahí? Sí, Jonathan, dime. ¿Se acuerda que me dijo que Mario Vargas Llosa se demoró como 3 años en escribir una de sus obras? Ajá. Yo no me voy a demorar ese tiempo, ¿cierto? Más o menos, ¿cuánto tiempo debería demorarme en planificar mi texto? No hay un tiempo establecido, pero un tiempo prudente es de un día, por ejemplo. La planificación es la base de toda tu redacción. ¿Y puedo agregar otras partes a la planificación de mi texto? Sí, por supuesto que sí, siempre y cuando te ayuden a tener mayor claridad sobre el tema que estás escribiendo. Sí, claro, y mientras siga el orden, todo bien. Eso que dice es importante. Si nuestra planificación del texto está ordenada, vamos a tener las ideas claras al momento de escribir los borradores y, eventualmente, la redacción final del reglamento. ¿Y cómo sé si mi planificación ya está lista? ¿Cómo sé cuándo dejar de planificar y ponerme a escribir mi primer borrador? ¡Qué buena pregunta! Eso en realidad depende de ti. Cuando tú consideres que ya tienes claros los temas a tratar, las partes importantes y todo lo que vimos, será un buen momento para empezar a escribir. Jonathan, ¿qué pasa? Te veo un poco preocupado. Sí, es que... ¿qué pasa si mando a escribir todo mi reglamento y nadie lo respeta? Ese es un muy buen punto. Para que la gente lo respete, todos deben estar de acuerdo con el reglamento. Deben entender por qué se está haciendo y por qué es bueno para la convivencia. ¡Ay, qué bueno! ¡Claro! Tiene sentido todo eso que dice. Profesor, muchas gracias por haberse tomado todo este tiempo para enseñarnos a planificar la escritura de un texto. O, en este caso, de un reglamento. Lo voy a aplicar para escribir el reglamento sobre el cuidado de Totó. Y seguro que, si todos cumplimos, vamos a estar más organizados. Pero, sobre todo, Totó estará mejor cuidado. De eso se trata, Jonathan. Gracias por todo. Chao, profesor Wilber. Chao, Jonathan. Bueno, chicas y chicos, ya vieron la importancia de planificar bien la redacción de un texto escrito y cómo podemos hacerlo.
Ahora les toca a ustedes. El reto de hoy es investigar sobre el cuidado de los bosques, ya sea en la región donde vives o en cualquier lugar del territorio nacional, y hacer la planificación para la escritura del reglamento de ese tema. Deberás tener esto listo para la siguiente actividad, ya que a partir de ella comenzaremos con la redacción del primer borrador del reglamento. Puedes utilizar este cuadro para la planificación. Seguro te ayudará muchísimo. Recuerda registrar tu trabajo en tu cuaderno o en hoja de reuso. Asimismo, te invitamos a guardarlo en tu portafolio, donde estás archivando las evidencias de tu aprendizaje. Chao, cuídate y nos vemos en el siguiente programa Aprendo en Casa. ¿Cómo les fue? ¿Recordaron todo sobre cómo planificar la redacción de un reglamento? ¡Qué bueno! Ahora manos a la obra con el reto planteado y conmigo será hasta la próxima. ¡Nos vemos pronto! ¡Chao, chao, chao! En tiempos en que la fuerza política y social estaba en manos de los hombres, una mujer se impuso como luchadora y estratega, ganándose el título en la historia del Perú como la Mariscala. Esta mujer, nacida para grandes destinos que en el ostracismo entregara su espíritu a Dios, es una de las más completas figuras en nuestra incipiente nacionalidad. Francisca Zubiaga y Bernales nació en Cusco en 1803. Desde pequeña mostró tener un carácter resuelto, que se evidenciaría a los 12 años cuando expresó su deseo inquebrantable de ingresar a un convento para ser monja. Sin embargo, su tiempo en el claustro terminaría a los 17 años, tras ser retirada por su exagerado martirio. Años después conoció a Agustín Gamarra, entonces prefecto del Cusco, con quien se casó a los 21 años. A partir de ese momento, Francisca empezaría a relacionarse en la vida política y a codearse con los líderes de la época. Cuando Gamarra fue enviado a invadir Bolivia, Francisca lo acompañó. Montada a caballo con porte militar y con voz de mando, Francisca dirigió a las tropas y se dispuso a tomar la plaza de Paria. Tras su éxito, su esposo pudo firmar la capitulación de Pisquiza, en el que se definieron los límites territoriales de Perú y Bolivia. Tras su regreso, el poder militar y político de Francisca era evidente. Su esposo fue elegido presidente del Perú y mariscal, pero fue ella a quien el pueblo empezó a reconocer como la presidenta, y el título de la mariscala se popularizó. Sin embargo, ese mismo poder del que se jactaba y que muchos admiraban de ella, empezó a jugarle en contra, y el pueblo empezó a rechazarla por su deliberada soberbia y el autoritarismo del gobierno de Gamarra. Próximo al fin de su mandato, Gamarra presentó a un sucesor para su puesto, pero este fue rechazado y Luis José de Orbegoso y Moncada fue nombrado presidente. Esto molestó a Agustín y a Francisca, quienes se alzaron contra él. Sin embargo, el pueblo se opuso a la pareja y tuvieron que huir. Ya en el exilio, Francisca se refugió en Arequipa, mientras sus enemigos la buscaban para asesinarla. Logró huir encubierta y se marchó desterrada a Chile, donde murió a los 31 años de tuberculosis. Francisca Zubiaga y Bernales fue una mujer distinta. La confianza, orgullo, inteligencia y capacidad de mando le permitieron ser reconocida por su pueblo como una mujer que ponía a prueba el rol de su género, y así se le recuerda en nuestra historia, como la mariscala, ante todo, una líder. Aprendo en Casa. Hola amigas y amigos de cuarto, como ya saben, seguimos en nuestra semana de repaso. ¿Se acuerdan que aprendimos sobre cómo diseñar un afiche? Además, estuvimos pensando sobre el valor de las y los adolescentes. También sobre cómo debemos valorar la diversidad
y evitar que las personas, especialmente las y los adolescentes, nos sintamos poco comprendidas en esta sociedad. En el programa que veremos a continuación, revisaremos nuevamente cuáles son los pasos para planificar un afiche. Sí, estoy hablando de pensar en el mensaje, el eslogan, el uso del espacio, la selección de imágenes, tipo y tamaño de letra, entre muchos otros más. Además, repasaremos los tipos de afiches y sus usos, así como los materiales que podemos usar para elaborarlos. Para mí, esto de hacer los afiches es simplemente genial. Me relaja un montón. ¿Me acompañas a ver este programa y repasar juntos? Empezamos entonces. Hola. Esto que acaban de ver demuestra que empieza la semana y que estoy motivada para seguir aprendiendo con ustedes, amigos y amigas de cuarto. Bienvenidos todos y todas a Aprendo en Casa. Antes de empezar, vamos a desperezarnos un poco. Levantamos los brazos, contamos hasta 3 y botamos el aire. Repetimos. Me he dado cuenta que el estiramiento es importantísimo porque nos ayuda a activar nuestras energías y estar enfocados para el aprendizaje de hoy, que requiere de mucha atención al detalle. Esperen, voy a mostrarles algo para que se hagan una idea de lo que vamos a aprender hoy. Miren, me refiero a hacer algo como esto. Hoy vamos a aprender sobre los afiches, que son un tipo de texto muy visual. Esto me cae a pelo porque justo estoy ayudando a una tía que tiene un negocio de útiles y necesita difundir sus productos en las redes sociales. Ya saben que en esta época no queda de otra que ponernos emprendedores y creativos. Quiero ayudarle a hacer textos para sus afiches digitales, que sean así, textos llamativos, que hasta los no escolares se les anime llevarse un lapicero 2B, un borrador bicolor, témperas. Y como tengo este reto en mente, he decidido llamar al profesor Luis para que me cuente cómo es esto y nos dé, como siempre, los mejores consejos. Vamos a llamarlo. ¿Profesor Luis? ¿Aló? ¡Ahí estás! Un ratito. Hola, Yaremis. Profesor, ¿qué tal? Me han dateado que usted es el maestro de los afiches. Cuénteme, ¿cómo así? No creo que todos los profesores de comunicación sean tan especialistas como usted en esto. Uy, Yaremis, es una larga historia. La verdad, todos los profesoras y profesores manejamos este tema. Ya, profesor, pero según me han contado, usted tiene bastante experiencia en hacer afiches. ¿Y quién te ha contado eso? Bueno, en realidad lo vi en su Facebook. Ah, bueno, entonces debes haber visto fotos de mi época de metalero. ¿Qué? No, eso no vi. Yo vi unos afiches nomás. Pero claro, ahora que lo dice, eran todos afiches de metal. No sabía que era metalero, profesor. Claro que sí. Usaba mis pantalones rotos, mi mochila con parches de bandas que me gustaban. ¡Asu! A mí también me gusta el metal. ¡Chócala! ¿Pero no que le gustaba el rap? La vida está llena de sorpresas. ¿Y ahora? Bueno, me gustan muchas cosas, la verdad. A mí también me gusta de todo. Puedo hacer voz gutural, de hecho. Escuche. Estamos en clase de comunicación. Ah, su Yaremis, tú siempre sorprendiendo con talentos nuevos. Para que vea. Oiga, profesor, ¿y sigue siendo metalero? Todavía escucho metal, pero ya no me he visto con ese estilo. Lo llevo dentro de mí nomás. ¿Y por qué ya no usa esa ropa, si se puede saber? Los pantalones rotos daban frío en invierno, cosas así. Pero qué bonitos recuerdos. En esa época yo hacía un montón de afiches. Como estudiaba para ser profesor de comunicación, mis amigos me decían que les haga los afiches para que vaya gente a sus conciertos. ¿Y cómo los hacía? Varias técnicas. Si tenía tiempo, me gustaba hacer cosas manuales, recortando letras de periódicos, revistas, escribiendo a mano, y luego hacía un collage y lo fotocopiaba. Luego aprendí a diseñar en la computadora. Buenas épocas. ¿Y luego? Los pegábamos en universidades, en institutos, en tiendas de discos. Los músicos los pegaban en las paredes de sus casas y así.
Entonces, usted es la persona perfecta para ayudarme a mí y a mis amigos y amigas de cuarto hoy. Queremos aprender a hacer afiches que den un mensaje claro. A la orden, como dirían los amigos venezolanos. ¿Verdad? Muchos saludos a las amigas y amigos de todo el Perú y también a las hermanas y hermanos venezolanos que nos están viendo. Claro que sí. Entonces, cuéntame bien, ¿qué quieres aprender? El objetivo de hoy es seguir aprendiendo a escribir textos en nuestra lengua materna, con un énfasis en el lenguaje del afiche. Muy interesante, Yaremis. ¿Tú sabías que el afiche es un texto discontinuo? ¿No me habían dicho eso, ah? Pues sí. Los textos discontinuos son aquellos que no siguen una estructura clásica. Y aparte del afiche, ¿hay otros tipos de textos discontinuos? Las infografías y las historietas también son textos discontinuos. Aunque mi experiencia va más por el lado de los afiches. Me parece preciso porque justo en este tipo de textos queremos enfocarnos hoy. Además, a mí me cae como anillo al dedo, porque justo necesito armar unos afiches publicitarios. ¿Cómo así? ¿En qué andas? Es que una tía tiene un negocio de útiles de todo tipo, plumones, témperas, lapiceros, cartulinas, pero creo que necesita ayuda para promocionarse, para que más gente se entere de que ahora hace delivery a casa. Uy, ahora que lo pienso, también puedo hacer un afiche para dar a conocer el valor que tenemos las y los adolescentes. Ya veo, qué interesante. Sí, así como usted atraía gente a sus conciertos, yo quiero que las personas sepan el valor que tenemos. Perfecto. Entonces, examinemos primero qué es un afiche y cuáles son sus partes. ¿Te parece? Me parece. Te voy a mostrar este primer afiche y juntos empezamos a decodificar lo que nos quiere decir. En la pantalla podemos ver la imagen de un hombre en el suelo y abajo un mensaje potente que dice: los hombres no se van a morir por lavar la ropa. Y abajo, en letra más pequeña, también leemos: las labores del hogar no son exclusivas de las mujeres, deben ser compartidas. A juzgar por su mensaje, esta campaña busca exponer que hay una distribución desigual en las labores domésticas. ¿Esta sería la idea principal? Sí, la campaña está dirigida a los hombres. Su intención comunicativa es motivarlos a que se hagan responsables de las tareas del hogar también. Lo justo, ¿no? Claro, ahora que lo he visto ya entiendo mejor lo de los textos discontinuos. Son textos que no poseen una estructura secuenciada. Exacto. Te muestro otro, pero ahora intenta decodificarlo tú. Fácil. A ver, lancen ese afiche. Ya. En este afiche, la idea es que no debemos ser indiferentes con los casos de violencia contra la mujer que conocemos y que debemos denunciarlos en la línea 100, Centro de Emergencia Mujer o Chat 100. ¡Súper! ¿Y cuál sería la intención comunicativa? Quiere convencer al público de denunciar la violencia. Parece que hay mucha gente que a veces escucha o se entera de casos de violencia y no los dice. Tal vez por miedo a las consecuencias o por indiferencia, y no quieren meterse. Sí, tomemos en cuenta que este es un afiche elaborado por el Ministerio de la Mujer, y su misión es erradicar los feminicidios y todo tipo de violencia. Estamos todas y todos en esta misión para que la violencia contra las mujeres se acabe. Contamos con ustedes para frenarla. Claro que sí. ¿Has notado, Yaremis, qué importante es el afiche para compartir mensajes de una forma breve y clara? Creo que gracias a este tipo de textos, muchas personas saben cuáles son los siguientes pasos que deben de dar si identifican un caso de violencia. ¿Y cómo sabemos si estos mensajes de verdad son claros para las personas? Muchas agencias de comunicación que crean este tipo de afiches hacen procesos de validación con personas del público objetivo. ¿Qué? Juntan a personas y le hacen preguntas para verificar si el mensaje es comprensible y si logra su objetivo de comunicación. Todo esto antes de lanzarlo por los distintos medios, como si fuera un ensayo, y corrigen en función de los comentarios que reciben. Ya veo. También se puede verificar que el mensaje fue entendido cuando las líneas telefónicas empiezan a recibir más llamadas luego de la campaña de comunicación. Por eso, muchas veces te preguntan por cómo te enteraste de ese número de teléfono, y así pueden evaluar qué tipo de recursos de comunicación funcionan mejor. Varias veces me han preguntado, ¿es verdad? Sí, las personas no hablamos o escribimos sin alguna razón.
Lo hacemos porque queremos comunicarnos. Y realmente podemos decir que nos hemos comunicado, que hubo un acto comunicativo, cuando nuestro interlocutor o público ha decodificado y entendido todo lo que hemos expresado. Entonces, si yo expresé una idea y la persona entendió lo que yo quería que se entienda, ¿puedo decir que se ha cumplido el acto comunicativo? Sí. Entiendo. ¿Y hay comunicación sin intención? Siempre que nos comunicamos, lo hacemos con un propósito detrás, ya sea simplemente compartir experiencias, expresar emociones, brindar información o tal vez intentar persuadir a alguien de cambiar su actitud u opinión. Claro, pienso en cuando llamo a mis amigas con la intención de contarles algo de lo que me enteré. Y ahora que quiero revelar al mundo lo valiosas que somos las y los adolescentes. Sí, esos son ejemplos de cómo la comunicación siempre tiene un propósito claro. Ahora, para comunicarnos usamos el lenguaje, que es un sistema de signos orales, escritos o gestuales, que nos ayudan a lograr un entendimiento común. Y se puede combinar, ¿no? En los afiches hay signos escritos, pero también hay algunos visuales. Claro que sí. Quisiera hablarte un poco de las funciones del lenguaje, porque creo que saber de eso te va a ayudar mucho en tu proyecto. Por favor, todo lo que me ayude es bienvenido. ¡Uy! Ya llegamos a la mitad del programa. Vamos a la pausa y al regreso seguimos con las funciones del lenguaje. TV Perú. Somos todos. En el estreno de ¿Por qué somos así? ¿Sabían que la corrupción no es solamente lo que nos muestran en la tele? La corrupción también es coimear al que te pone el cable para que tengas más canales. Y corrupto también es el que no respeta las colas. Por eso, si conoces a alguien que no sigue las reglas, dile que no se puede perder el siguiente capítulo. Como para que tome un poquito más de conciencia, ¿no? ¿Por qué somos así? Sábado, 5 de la tarde, TV Perú. Yo me quedo en casa. En la época colonial, la enseñanza tuvo dos objetivos fundamentales: formar buenos cristianos y formar buenos súbditos del poder español. Hoy nos referiremos a la educación en el periodo virreinal. Fueron 3 siglos donde se impuso una educación elitista y excluyente. Sucedió en el Perú, este sábado a las 6 de la tarde, por TV Perú. Yo me quedo en casa. Ahora los menores de 14 años podremos salir de casa a dar un paseo solo por 30 minutos. Entre las 12 del día y las 6 de la tarde, siempre con un adulto. No podemos ir a supermercados, mercados, bancos ni usar transporte público. Solo podemos alejarnos hasta 500 metros de nuestras casas, es decir, 5 cuadras. Tenemos que respetar la distancia entre las personas y el uso de las mascarillas. Es obligatorio. Por ahora, no podemos jugar con nuestros amigos y tampoco llevar juguetes, pelotas, triciclos o patinetes, ni subir a los juegos. Recuerda que este paseo es opcional para las familias que lo quieren utilizar. Gobierno del Perú. El Perú primero. A continuación, Mundo Animal. Ya estamos de vuelta en Aprendo en Casa, amigas y amigos de cuarto. Aquí el profesor Luis ha prometido en esta segunda parte explicarnos sobre las funciones del lenguaje. Lo prometido es deuda. Profesor, ¿pero cómo es eso de las funciones del lenguaje? A simple vista uno diría que es comunicar, pero no creo que sea tan obvio. Al momento de comunicarnos, le damos diversas funciones al lenguaje, según el propósito que tengamos en mente. Uy, entonces son varias funciones. En realidad, solo 6. Función apelativa, referencial, expresiva, poética, fática y metalingüística. Asu, esto va a estar bueno, ¿ah? Por ahora, dado que estamos trabajando el afiche, creo que nos conviene centrarnos en las 2 primeras que te mencioné.
la función apelativa y la función referencial. Buenísimo, soy toda oídos. Como has visto, un afiche busca llamar la atención de la audiencia y fijar su interés en ciertos aspectos. Esto lo hace con el fin de que la persona que lo vea haga algo. Lo que sea, que se lave las manos, que llame a sus abuelitos, que conozca nuevos artistas, que apoye un proyecto de ley. Y la lista continúa. Lo central es que quiere provocar una reacción en particular, que alguien cambie una conducta, que se emocione. A esto le llamamos función apelativa. Cuando intentamos hacer que otros modifiquen o cambien algo en sí o en su vida. Entiendo, eso me queda claro en los afiches que hemos visto. Ambos quieren que las personas actuemos diferente. Se nota el toque. Uno te sugiere cambiar de comportamiento porque te dice que hay que ser corresponsables de las tareas domésticas. Otro te dice que denuncies la violencia y te da los contactos para hacerlo. Creo que la función apelativa está muy clara en su uso del lenguaje. ¿Y qué hay de la otra función que mencionó? ¿Te refieres a la función informativa referencial? En este caso, la única finalidad es comunicar cierta información, sin un juicio de valor, es decir, sin mencionar que está bien o mal. Por ejemplo, se ve mucho en los afiches para invitar a alguna charla o concierto. El primero muestra la fecha y el lugar del concierto. El segundo anuncia el nombre de una nueva canción. Como ves, se limitan a dar información precisa. Claro, ahora que lo dice, ¿es posible que textos con funciones diferentes estén en un solo afiche? Claro. Por ejemplo, en el afiche que habla sobre la violencia contra la mujer, puedes ver texto que cumple función apelativa y llama a la acción. Pero ahí en la parte baja puedes ver que hay texto que solo cumple con dar información sobre los servicios, como Línea 100 y el Centro de Emergencia Mujer. Súper interesante. Yo creo que en los afiches que voy a hacer para transmitir el valor de los adolescentes, voy a usar una mezcla. No dejes de conocer a fondo a los adolescentes, porque te daremos gratas sorpresas. Ah, y claro, cierro mencionando nuestras cualidades. Y ya está. ¡Genial! Pero no olvides que el afiche debe poder ser leído ágilmente. Por eso, aunque puede contener solo texto, es mucho más llamativo cuando somos visuales y usamos imágenes. Ah, claro, le pongo sus fotitos. Te muestro un ejemplo. ¿De qué crees que trata este afiche? Al ojo y sin leer, del ambiente, de la naturaleza. Vemos una imagen de una planta en un desierto árido. El mensaje dice, tu corto de fin de ciclo sí vale, y menciona el nombre de un festival llamado Cine Valores. Yo creo que este afiche está dirigido a estudiantes que hacen pequeñas películas como parte de sus cursos, porque dice cortos, y así se les dice a los cortometrajes. Sí, de acuerdo contigo. Ese es el público al cual va dirigido. ¿Y qué me podría decir de la temática del festival, profesor? A ver, el afiche incluye una planta pequeña, y por eso inferimos que el festival puede tocar temas de ecología. No hay recursos que indiquen que se trata de un festival que recibe cortometrajes de acción, por ejemplo. Claro, además el nombre Cine Valores sugiere que se puede enfocar en cortometrajes que difundan los valores en el país. Así es. Ahora, para complementar, quisiera que examinemos los recursos que se usan en los afiches. ¿A qué recursos se refiere? Ponga ejemplos. Los afiches suelen ser imágenes o gráficos que ayudan mucho a enfatizar el propósito comunicativo. Además, usan colores, tipos de letra, disponen los elementos de diferentes formas. Ah, eso sí. Por ejemplo, en el afiche de Cine Valores se usa una foto muy llamativa. Es llamativa porque hay una planta que sale de una tierra árida, donde por falta de agua es muy complicado que surja vida. Esto se me ocurre que puede significar que, aunque la situación sea muy difícil, siempre es posible apostar por el fortalecimiento de valores. Opino igual. Muy buena interpretación, Yaremis. Claro, pues, profesor. ¿Cómo no va a ser? Te veo bien empoderada con este tema. Sí, yo creo que esto de los afiches y la comunicación es lo mío. Aunque también me he vuelto experta en progresiones geométricas. No sé. Es bueno que sepas un poco de todo, porque al armar proyectos pensamos de manera integrada. Me imagino que por un lado puedes pensar en los valores que quieres resaltar y hay que tener en cuenta
el aporte de esos valores en la sociedad. Y por otro lado, debes imaginar cómo llegar al público objetivo. Tal cual. Y volviendo a los valores de las y los adolescentes y remitiéndome a mis épocas en las que hacía afiches para conciertos, me he puesto a pensar en este concepto de mensaje. Uy, sí, pieza fundamental del afiche. Eso no podemos omitirlo. El mensaje es este enunciado directo que a veces parece que da una orden. Llévate esta fruta, ponla en tu ensalada. Sé feliz, transformemos juntos, todos juntos contra la violencia de género, etcétera, etcétera, etc. El mensaje también puede sonar a invitación. ¿Te sumas a esta campaña? ¿Te animas a donar y ayudar? ¿Te unes para trabajar juntas y juntos? Claro, con preguntas más amable. Sí, y a veces se complementa con un eslogan, que es una frase corta y fácil de recordar. Por ejemplo, cuando hablamos de una campaña de donación de víveres para vecinos en circunstancias difíciles y pedimos a la gente que se una a apoyar, un eslogan podría ser: seamos una sola fuerza. Entiendo. El eslogan de mi afiche podría ser: amiga y amigo, los adolescentes valemos un mundo. Muy buena. Por último, ya solo quedaría incluir detalles sobre el porqué de esa valoración. Por ejemplo, se puede hacer referencia a la energía y creatividad de los adolescentes. Si el afiche fuera para un concierto, charla o festival, se puede incluir a los auspiciadores o colaboradores. Entonces, en resumen, un afiche se debe leer rápidamente, debe ser claro y conciso. Además, emplea recursos gráficos y eslogans o frases atractivas para enfatizar el mensaje y convencer aún más. Sí, y no olvides que debe estar diseñado y distribuido de tal forma que se pueda leer desde lejos y usar colores y dibujos que refuercen la intencionalidad del mensaje. Y yo usaré en mi afiche varios colores, porque eso me parece que expresa la creatividad. ¡Genial! Trata de explorar varias opciones hasta que llegues a algo que te convenza y que creas que le resultará atractivo a tu público. De todas maneras. Profesor, tengo unas preguntas finales. La primera es: ¿cuál es la parte más importante de un afiche? El afiche es un texto discontinuo y por ello su lectura no es secuencial, es decir, no hay una sola forma de leerlo. Cada persona empezará a leerlo poniendo atención en lo que más le ha llamado la atención. Puede ser el título, el eslogan, la imagen, un color, etc. Sin embargo, tú como creadora puedes dirigir la lectura y resaltar los elementos que dan fuerza a tu mensaje, como el eslogan y la imagen, que son dos partes fundamentales. Ya. ¿Y qué pasaría si nuestro afiche no utiliza imágenes? ¿Se alcanza el propósito? Las fotografías, dibujos u otro tipo de ilustraciones son elementos paralingüísticos que potencian el mensaje que deseas transmitir. Si no las empleamos, estaríamos perdiendo fuerza en la idea que queremos transmitir. Y sucede lo mismo si las usamos mal. ¿Cómo sería eso del mal uso de una imagen? Por ejemplo, si queremos hacer un afiche sobre el valor de los adolescentes y utilizo imágenes de paisajes naturales con fines decorativos, no hay una conexión coherente entre el mensaje y los recursos. Todo lo que pongamos debe responder a un propósito. Claro. Y hablando de errores, ¿cuáles son los errores más comunes al elaborar un afiche? Que esté sobrecargado o con un estilo muy sobrio, que no llame la atención. Son cosas que hay que evitar. También hay que evitar que haya demasiado texto y optar más bien por mensajes cortos, para que la gente pueda leerlo rápido al pasar. Como sabes, en las redes sociales la gente baja muy rápido y en la calle ni qué decir. Buena. ¿Se le ocurren más cosas que debemos repetir? Más que pensar en errores, yo quisiera motivarte a ser lo más innovadora que puedas. Evitar así refranes hechos o muy conocidos. Ah, y claro, usa una letra que te guste, pero que sea fácil de leer. Y eso sí, 0 errores de ortografía, porque eso hará que tu mensaje pierda credibilidad. Listo, profesor. He tomado nota de todo, para no olvidarme de los detalles y hacer un super afiche. Muchas gracias por su ayuda. Hasta pronto, Yeremis. Uf, creo que ya tengo muchas ideas.
Amigos y amigas de cuarto, ¿qué tal si ustedes también hacen un afiche para que todos conozcan su valor? Recuerden preguntarse antes, ¿para qué voy a hacer este afiche? ¿A quién está dirigido? ¿Cuál será el tema a tratar y mis principales ideas? La prioridad es transmitir el mensaje bien y ser creativos. Eso sí, planifiquen antes. Ello les sirve para organizar los distintos contenidos textuales y visuales. ¿Aló, tía? Uy, el afiche de mi tía. Sí, creo que voy a tener el afiche para mañana. He hablado con un profesor y me ha dado muy buenas ideas. Ajá. Ya, perfecto, tía. Estoy en la chamba. Tengo que colgar. ¡Chao! Hemos llegado al final de este episodio. Recuerden guardar sus avances en su folder de evidencias. Cuídense mucho, sean creativos y nos vemos en otra edición de Aprendo en Casa. ¿Te acordabas de todos los detalles sobre el afiche que has podido volver a ver y escuchar? Hacer un afiche requiere de mucha atención al detalle. Cada color, cada palabra y cada imagen deben estar fríamente calculadas. ¿Habían pensado en todo esto? Ver este programa nuevamente me ha hecho reflexionar sobre algunos puntos que aún debo pulir sobre mis afiches. Por ejemplo, creo que he estado usando colores que dificultan un poquito la lectura, así que voy a reemplazar el texto amarillo por uno mostaza para que se lea mejor. ¿Y a ti? ¿Cómo te fue con tu afiche? ¿Lograste mostrárselo a tu familia? Tienes que hacerlo porque estoy segura de que le pusiste tu mejor esfuerzo y eso es lo que más importa. Recuerda siempre que vales mucho y no dejes que nadie te haga creer lo contrario. ¡Nos vemos! Casa, este amigo íntimo de nuestra infancia ya pasada, a quien acaeciera historia digna de relato, cuya memoria perdura aún en nuestro hogar como una sombra alada y triste. El Caballero Carmelo.